Bien, vamos a pasar al turno de preguntas y a las respuestas de Antón. Vamos a pasar al turno de preguntas y, en primer lugar, tengo que dar las gracias a Antón Pradera en nombre de la Universidad de Deusto y de Deusto Business School por haber venido. Eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias a Deloitte por haber organizado y a Deusto Business Alumni por haber organizado este evento. Tengo que decir que durante el rato en el que no he estado tomando notas, mientras hablaba Antón, he estado mirando al público y me ha sorprendido mucho ver solamente a 2 personas que han visto su móvil mientras estaba hablando Antón. Y este es un signo de que lo que estaba contando era de enorme atención y que era muy interesante para todos nosotros. De momento, estamos a la espera de recibir más preguntas, pero tenemos como 3 bloques de preguntas que hemos recibido sobre el país, sobre CIE y sobre aspectos más generales. Entonces, voy a empezar por el país, porque Antón nos ha dado una serie de recomendaciones de qué tendríamos que hacer para el éxito en Euskadi y le preguntan sobre este tema, ¿no? Por un lado, hablan del territorio inteligente, ¿no? Nos consideramos un territorio inteligente, nos consideran así. ¿Cómo podemos cambiar la cultura para conseguir que haya más personas emprendedoras e intraemprendedoras? Te voy a hacer las otras 2 preguntas para que las contestes en conjunto. La segunda, en esta línea, tiene que ver con los grandes cambios, ¿no? y la gran competencia que hay. ¿Cuál es la recomendación que tienes para Euskadi? ¿Tendríamos que tener una especialización en las áreas que ya hacemos bien o tendríamos que ser más atentos a nuevas tendencias? Y la tercera cuestión es que tenemos muchas, ya lo has comentado, tenemos muchas empresas pequeñas. ¿Y qué aconsejas para mejorar esa debilidad? Creo que has dicho antes que tendríamos que tener 100 multinacionales. Bueno, ¿y ahora cómo las conseguimos? Bueno, en esta vida lo fácil siempre es decir lo que hay que hacer y lo difícil es hacerlo, claro. Esto siempre ha sido igual. No, yo creo que si una sociedad se plantea claramente que lo que quiere es tener sociedades grandes, sin ningún tipo de tapujos, pues es más fácil. Es más fácil porque vas a tener que las instituciones, las autoridades, todo el mundo se va a poner en ese trabajo de ayudar. Y es muy importante. Yo creo que no solamente a mí me suele preocupar, ya sé que las autoridades estos guantes los recogen muy bien, pero no solamente son las autoridades, yo creo que lo que también es muy importante es que la sociedad se mueva por ahí. Por eso cuando he empezado diciendo que ya estoy un poco harto de la diferenciación entre emprendedores y empresarios, pues va por ahí. Es decir, yo creo que el tema social es muy importante y es muy importante que proyectos ambiciosos, proyectos de generar grandes compañías, etcétera, no tengan que estar sufriendo el problema de que se llama empresario, de que parece como que por ser grande ya te dedicas únicamente a tu pecunio particular, ¿no? Parece que solamente si eres muy pequeño eres un tío generoso, ¿no? Yo creo que hay un problema social, hay un problema que en los últimos años todavía no lo hemos quitado del todo y en la época esta del populismo pues hemos ido un poquito a peor en algún momento, ¿no? Y ese es un tema que es preocupante. 2, en cuanto a sectores, yo creo que todos. A mí me parece que podemos… Hay muchos sectores, hay una serie de sectores en este país que las familias que están trabajando en esos sectores, que han sido unas familias fantásticas que han desarrollado los temas con anterioridad, pues quizá ahora, pues no sé, no están con la suficiente generosidad o con la visión de futuro suficiente como para empezar a pergeñar proyectos más grandes, ¿no? Yo creo que yo animaría a todas esas familias a que se juntaran, a que se integraran y a que vieran que juntándose se puede hacer todo mejor, ¿no? Este tipo de empresas que todos conocemos, que históricamente siempre les ha parecido mal lo que ha hecho el Dalao y la competencia y ellos son muy buenos, pues hay que olvidarse de esto. Aquí todos somos muy parecidos, todos hemos nacido pues más o menos del mismo tipo de familia y podemos desarrollar el mismo tipo de proyectos, ¿no? Y habría que animar a toda esta gente que tiene responsabilidad en estos temas familiares de que den un paso adelante,
porque yo creo que realizar un proyecto por todo el mundo es realmente un tema apasionante. Es un tema apasionante. Y repito, sobre todo por la supervivencia. Es decir, es muy difícil que una compañía aguante 2 o 3 ciclos malos de la economía. Los ciclos te matan. Entonces, la única forma que tienes de aguantar es estar por el mundo y conseguir que cuando tu ciclo malo lo tengas aquí, tengas uno bueno por el otro lado. Creo que me falta la primera pregunta, que ahí sí que ya me he perdido porque estaba muy lejana. Sí, el territorio inteligente. Bueno, yo las palabras no estoy metido en temas de públicos y por ello cuando me hablan de temas de territorio inteligente, etcétera, no sé lo que significa, o sea, me pierdo, pero no por nada. Espera un segundo, tenemos algún problema. A ver ahora. ¿Sí? ¿Se oye? No, sí, lo vemos nosotros, pero... No debe ser importante porque no se oye. Ahora sí. En esto. Bien, y yo creo que todos los intentos que tenemos para poder empezar a encauzar todo el mundo de los emprendedores, etcétera, están muy bien y hay que hacerlo. Y creo que este es un tema que afecta a todos, afecta a la universidad, afecta a todo el mundo, ¿no? Todos estamos con multitud de críticas siempre respecto al sistema educativo, porque parece que cada vez que hablamos de algo tenemos que hablar mal siempre del sistema educativo. Yo creo que el sistema educativo siempre va a ser el que reciba los palos de todo el mundo en el sentido en que siempre es mejorable y por ello habrá que discutir. Yo, del último año, por ejemplo, lo que sí he visto es que por primera vez, y es una cosa que he felicitado a las universidades que han empezado a trabajar, por ejemplo, con la industria mucho mejor. Todos los temas de I+D de forma compartida, en la cual estamos empresas privadas trabajando con departamentos de universidad, etcétera, yo es la primera vez que lo veo y yo realmente creo que por ahí vamos en el buen camino. Con ello no quiero hacer la pelota a los de Deusto, que tampoco es el tema de hacer la pelota, no. Yo lo que creo es que hay que avanzar por ahí. Hay que avanzar y hay que conseguir implicar mucho más a la empresa con la universidad. Este es un tema que nos queda. Yo entiendo que la universidad tiene todos los problemas que tenga y las funciones que tiene, pero a mí me parece que la empresa necesita de la universidad, la sociedad necesita de la universidad. Y entonces ya no solamente es un tema de cuál es el objetivo universitario, no, perdona, está la empresa y la sociedad que te está pidiendo algo, ¿no? Bueno, y yo creo que ahí es donde empezaremos a hablar de la Euskadi inteligente, etcétera, porque en el fondo seremos lo que quieran las 4 universidades que tenemos, ¿no? Y yo creo que van a ser definitorias de lo que va a ser este país. Muy bien. Tenemos un segundo bloque de preguntas que puede que sean de algún accionista en CIO, puede que sean de algún accionista en las empresas que tienen un margen de un 8% por debajo. Preguntan que en el nuevo plan estratégico 2020-2025, ¿cuáles son los aspectos principales que tendrían que tener en cuenta para mejorar su nivel competitivo? ¿Cuáles son los factores más limitantes, bien los de carácter financiero o los de tipo tecnológico? Por último, las nuevas operaciones corporativas, sin identificar exactamente dónde, en qué regiones podrían estar. Bien. Bueno, yo lo que creo es que el nuevo plan 2025 lo estamos haciendo. O sea, lo que hemos dicho es que empezamos y que lo presentaremos a la sociedad seguramente en el mes de diciembre. Con lo cual estamos en ello. Lo que sí hemos hecho ha sido definirlo y lo hemos definido como crecimiento ambicioso, es la palabra que hemos puesto. Lo cual yo creo que si un plan se llama crecimiento ambicioso, creo que ya quiere decir algo, ¿no? Por dónde vamos a ir, etcétera. En cuanto a geografías, nosotros tenemos una gran apuesta a compañía que se llama la India. Y entonces, bueno, nosotros estamos muy contentos con la India. Creemos que la India tiene que hacer los 20 años prodigiosos, que aún no los ha hecho. Los países suelen tener 20 años prodigiosos donde suelen dar el salto, ¿no? Pues el mismo salto que dio Estados Unidos de 1880 a 1900, con la llegada del transporte, el que ha dado China en estos años, que suelen ser 2 o 3 décadas en las cuales se multiplica por 10 el PIB. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que a la India le espera, ¿no? Creo que con Modi puede ocurrir. Y entonces nosotros vamos a seguir apostando muy fuerte por India. India creo que es el gran país. Nos gusta porque es una gran democracia.
no tienes todos los problemas que tienes en China, y creo que desde el punto de vista jurídico, etcétera, es un país donde se puede y se debe estar. Y esa es nuestra gran apuesta. Lo cual no significa nada, porque, y digo no significa nada en un aspecto. Nosotros siempre invertimos por rentabilidad. Y hemos dicho que lo de estratégico es una palabrita que la aplicamos de vez en cuando. Invertimos por rentabilidad. Si nosotros conseguimos inversiones mucho más rentables en otros países que en la India, las haremos. Porque invertimos por rentabilidad. Ahora, sí que creemos que las grandes oportunidades de los próximos años estarán en la India. ¿Se ha ido otra vez? No. Funciona. Está bien. Muy bien. Tenemos un tercer bloque de preguntas que tienen que ver con el aspecto más global, ¿no? Has hablado antes del coche autónomo, del coche eléctrico, y nos preguntan cuándo veremos coches autónomos por las carreteras europeas, si la reducción de ventas de automóviles es la antesala de una crisis profunda del sector, si el coche eléctrico cuándo llegará. Y, por último, también, un poco diferenciado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cómo os puede afectar. Sí, es que son muchas preguntas juntas. Me vas a tener que ir repitiendo porque si no, lo tengo complicado. No, tema de conectividad. Vamos, todo el tema que yo creo que va junto también temas de conectividad con el coche autónomo. Vamos a ver, yo creo que el coche autónomo llegará con el 5G, con toda la red 5G. Estamos viendo ahora en todo el mundo todo este tema que hemos visto de Huawei, etcétera. Te estoy mezclando preguntas, pero va junto. Tiene mucho que ver con el dominio del 5G, que hoy por hoy es una tecnología. Pensar que ahora mismo el 5G es una tecnología que no lo había quitado. Es una tecnología que los chinos la tienen muy dominada, y que todo lo que está vendiendo Huawei por el mundo podría ser para un desarrollo del 5G. Bueno, el 5G es fundamental para el coche autónomo por una razón, porque de lo que estamos hablando es de la reacción del coche en milisegundos. Y entonces, ahora mismo, si tú vas a 100 km por hora y en un 4G, en un 3G, la orden que te llega al tiempo de reacción del coche, pues puede ser que ese coche a 100 km por hora, en ese tiempo de reacción, se esté moviendo 10 o 12 metros. En 10 o 12 metros te has quedado sin narices. En cambio, si el número de milisegundos de reacción se te reduce y se te divide por 60, no me acuerdo cuál es el número, pero es un número muy importante, hace que realmente el periodo de reacción del coche van a ser el que a 100 km por hora solamente se mueva unos 10 centímetros. Y entonces creo que la nariz la vas a poder tener mucho más segura. Entonces, a mí me parece que todo el mundo del autónomo hay que esperar un poco al mundo del 5G y en el mundo del 5G y el periodo de reacción, muy importante. Que ese es el gran tema que viene del mundo del 5G. Pensar que en el mundo del 5G hay incluso proyectos en Europa en el que los accionistas no son Telefónica y gente así, sino que son Mercedes y Volkswagen y gente de nuestro mundo, del mundo de la automoción, ¿no? Bueno, a mí me parece que aunque desde el punto de vista de prensa esperar al 5G siempre es una faena porque hay que esperar, pero realmente si no lo tienes podrás montar sistemas de 5G pues en autopistas, etcétera, que podrás meter elementos autónomos, pero tendrán que ser parciales, no podrán ser generales hasta que tengamos un 5G global. Bien, esto... Crisis del sector. Crisis del sector. Bueno, yo creo que la crisis del sector básicamente solamente puede venir de un tema, que es del precio. Es decir, si realmente el producto que vamos a vender es un producto mucho más caro por el tema de que el coche eléctrico es mucho más caro. Hay que pensar que un coche eléctrico con unas baterías para hablar de 200 de autonomía, que son 100, pues estará por los 8.000 euros, y para hablar de 400 de autonomía, que son 300 como mucho, puede estar por 13.000–14.000 euros más cosas. Más un montón de cosas referidas a luego los tiempos en los que tú puedes recargar, etcétera, que te van a obligar a diseñar el coche de una forma determinada. A mí mi preocupación exactamente es el precio. Mira, te voy a dar no una respuesta mía, sino una respuesta de SAIC. SAIC es el gran constructor chino que hace todas las joint ventures con General Motors, con Volkswagen, etcétera. Estos producen unos 7–8 millones de vehículos al año. Y el otro día estuvimos viendo sus proyecciones para China.
Ellos estaban hablando de una caída del 15% respecto a valores del año 18, que era la punta, el 18-19 ha bajado, el 20 sigue bajando un poco, perdón, 19 baja y el 20 empieza a recuperar, y ellos estaban hablando que al nivel del año 23 o por ahí se recuperaba el año 18. Entonces, un mercado como el chino, que representaba todos los años una subida muy importante, ahora estamos hablando de subidas del 2, del 3%. Y cuando preguntamos por qué esta proyección, por cuál es el racional de la proyección, la contestación fue esta, fue que es mucho más caro el coche eléctrico. Y ese es un poco el problema que tenemos, que lo verde siempre es caro. ¿Y cuál más tenemos? Preguntaban si cada vez que Trump hace algún tipo de amenaza de guerra comercial, ¿os alegráis o no? Vamos a ver, a nosotros todo el tema de China, de Trump, nos afecta nada, prácticamente nada. Y al sector no le afecta prácticamente nada. Lo que pasa es que no sé por qué nos han metido. Solamente por un colateral o por una segunda derivada nos podría venir el tema. Y bien, digo que no nos afecta nada por una razón. China no exporta coches. Exporta muy pocos coches, pero nada, prácticamente no está en mercado. De hecho, el mercado entre Estados Unidos y China en coches, el que más coches exporta es Estados Unidos a China en vez de China a Estados Unidos. China no exporta coches. La gente cree no exporta coches, vale. Con lo cual, ahí no está el problema. El problema de las relaciones comerciales de China a Estados Unidos estará en el 5G, estará en las baterías eléctricas de futuro, etcétera. Porque lo que sí es cierto es que, por ejemplo, sí que se puede plantear un problemón si el 40% del coste de un coche van a ser las baterías y resulta que todas las va a exportar China o China, Corea y Japón. Que eso sí que es un problema comercial nuevo a futuros, pero que hoy no existe, que puede llegar un día, pero que hoy no existe. Bueno, ¿cuál es el colateral o la segunda derivada que podríamos hablar en este tema? Europa. El problema es si un día Trump da la vuelta y en vez de mirar al este, mira al revés, en vez de mirar para él el oeste, mira al este, que seríamos nosotros, y se da cuenta que Europa sí que es un gran exportador de coches. Europa sí que se está jugando 80-90 mil millones de euros de exportaciones. Y ahí es donde sí que tendríamos un problema. Tengo que decir, para los que tengan en bolsa CIES, que nos afecta poco, Y nos afecta poco porque nosotros no somos grandes vendedores de los premium. Los premium, que son Mercedes, Audi y BMW, y nosotros, nuestra cuota de mercado con estos tres precisamente no es muy alta, con lo cual nos afectaría menos. Pero serían estas tres marcas las grandes afectadas. Si veis un poco, cuando se habla de este tema, siempre son estas tres marcas las que más sufren. El grupo Volkswagen, BMW y Mercedes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Están cubiertas todas las preguntas que me han llegado a la mesa y además sabemos que te tienes que ir al aeropuerto corriendo. Antón tiene que coger un avión. Nosotros podemos seguir tranquilamente terminando el café y debatiendo entre nosotros todo lo que interesante que hemos escuchado. Muchas gracias, Antón.